Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de, como hemos estado haciéndolo todos los días o casi todos los días. Ayer no lo hice porque estaba muy cansado con una diligencia que hice y no tenía el espíritu de poderlo hacer. Pero hoy sí vamos a hacer un programa un poco difícil, el programa de hoy. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué difícil? Bueno, difícil porque cuando la situación en la que se está viviendo está difícil, ignorar los acontecimientos, hacer ser loco y actuar como que si nada está pasando, luce como una gran hipocresía, ¿no? Sobre todo sabiendo que hay tanta gente pasándola mal hoy. Es muy difícil pensar que en la vida rutinaria, en un planeta tan grande, poblado de 8 y pico de billones de personas, 8.000 millones de seres humanos, no va a haber siempre gente pasándola mal. Pero el problema es que ahora nos enteramos. En el pasado uno vivía en una villa y se enteraba de las cosas que pasaban en la villa, más nada. Era poco frecuente que nosotros nos enteráramos de otras cosas. Pero en el mundo en que estamos viviendo ahora, al instante nos enteramos de tantas cosas y eso tiende a alarmarnos. A veces a sentirnos bien cuando pasan cosas buenas, ¿no? El problema es cómo manejar esa dieta de acontecimientos diarios sin perder la perspectiva de las cosas que queremos y que aspiramos para nosotros. Los seres humanos tenemos una gran, un gran recurso que a veces actúa en contra de nosotros mismos y tiene que ver con la imaginación, la gran imaginación de los seres humanos, que hace que con frecuencia, así como creamos cosas maravillosas, obras de arte, música, esculturas, qué sé yo, todas las cosas que el ser humano crea cuando imagina. También imaginamos situaciones muy difíciles y muy duras, como un recurso para prevenir, pues, para estar preparados para cuando éstas acontezcan. A veces acontecen, a veces no, pero uno trata en lo posible de estar alerta. Y es inevitable pronosticar. De hecho, hay neurofisiólogos que dicen que el cerebro humano es en realidad una máquina de pronosticar. Constantemente el cerebro recibe señales y uno de los procesamientos básicos de esas señales que vienen del entorno, de nuestros sensores, de nuestra piel, de nuestra vista, es proyectar la respuesta. Y la respuesta viene a través de eh, un cálculo que hace el cerebro de cuál es la próxima señal que va a venir. Es interesante porque es una de las cosas que nos ha llevado a progresar tanto en la vida, ¿no? En la historia. El hecho de que seamos capaces de adelantarnos a los acontecimientos, prepararnos, organizarnos, comunicarnos y planear cosas que todavía no han acontecido. Probablemente es la única especie que es capaz de esas cosas, ¿no? De poder, de poder empezar a actuar antes de que las cosas acontezcan. Y yo creo que eso es una de las cosas que actualmente, con estas situaciones que se están presentando en algunos países del mundo, nos tienen un poco preocupados. Todos estamos queriendo prepararnos para lo que viene. Por ejemplo, ayer, en todos estos días han pasado acontecimientos en los Estados Unidos y en el mundo que hacen que todos nosotros nos preocupemos. No tanto porque estén aconteciendo en nuestra casa, en nuestra zona, en nuestra ciudad, sino porque inmediatamente nuestra mente se va a decir, bueno, ¿y si pasa aquí, qué hago?
si eso que está pasando en Los Ángeles, o que está pasando en Irán, o que está pasando en Tel Aviv, o que está pasando en tantos sitios del mundo donde hay violencia, donde hay injusticia, donde se están realizando detecciones abusivas, donde se está privando ilegalmente a la gente de su libertad. ¿Qué pasa si eso pasa aquí donde estoy? ¿Qué puedo hacer al respecto, no? En parte porque, como decimos, tenemos una gran imaginación y eso nos hace pensar no positivamente, sino negativamente en ese sentido. Y eso genera, a mi juicio, tres tipos de reacciones. La primera es la de eh, tomar medidas de precaución. Ese sería un gran grupo de acciones, ¿no? La otra es lanzarnos a la lucha por cambiar las cosas que pensamos que nos pueden afectar. O sea, de actuar. Esa sería la segunda, ¿no? La primera sería, desde un punto de vista militar, sería defensiva. La segunda sería ofensiva. Y la tercera nos dice la lógica que no hay otra que la de ignorar lo que está pasando. Es decir, la indiferencia, la indolencia. Ni actúas, ni tomas precauciones, simplemente te haces el cargo de que no sabes lo que está pasando. Entonces, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista de defensa para protegernos de que no nos pase? Bueno, como todos sabemos que estos cambios políticos y económicos traen grandes reajustes en la sociedad, reajustes que en la mayoría de los casos van a ir en detrimento de nosotros, como son la inflación, la recesión económica y otros procesos dañinos para la economía de la mayoría de las personas, aunque haya un grupo que le vaya muy bien con estos cambios económicos, usualmente estos problemas económicos afectan a la gran mayoría de las personas. Entonces lo primero que hacemos es probablemente es ahorrar y no gastar dispendiosamente. ¿Por qué? Porque pensamos que nuestro empleo puede estar en peligro, ¿verdad? Porque a lo mejor el consumo va a bajar y va a bajar porque mucha gente va a pretender no consumir cosas que no sean necesarias, concentrar el presupuesto familiar en comida y las cosas básicas y no comprar en nada superfluo, como se le dice, ¿no? Lo que se llama ese gasto discrecional. Toda familia y toda persona tiene un gasto obligatorio, que típicamente es el pago de la vivienda, el pago del transporte, para poder seguir trabajando, el pago de la alimentación, porque si no se alimenta, pues no puede vivir. Pero una vez satisfechas las necesidades básicas de vivienda, transporte, servicios eléctricos, servicios de agua, etcétera, hay una enorme cantidad de gastos que uno tiene que son discrecionales, entendiendo por discrecional que están a discreción de usted, que si quiere lo gasta o no lo gasta. Entonces empieza la gente a eliminar las suscripciones, empieza a eliminar todos los gastos. Yo esta semana he eliminado como 3 servicios que estaba suscrito, servicios que no estoy usando, porque ese es otro problema, que la gente a veces en el entusiasmo de tener acceso a algo se suscribe algún tipo de servicio o plataforma para después darse cuenta que tiene 6 7 meses pagando algo que no ha usado, que no ha revisado. Entonces este es el momento en que la gente dice, caramba, yo creo que es mejor quitar ese servicio, porque me suscribí con la intención de aprender a usarlo, de usarlo para mi negocio, para mi placer, y en la realidad no tengo tiempo. Que por cierto, es una de las cosas que está pasando muchísimo ahorita, es que la gente no tiene tiempo para usar todas las cosas que tiene. Pues compra cosas incluso que quiere usar, que quiere disfrutar, pero no tiene tiempo para hacerlo, ¿no? Entonces eso va a sufrir. El problema de cuando toda una comunidad decide ahorrar al mismo tiempo y reducir el gasto discrecional, es que por supuesto todas las personas cuyo salario depende de que la gente gaste en cosas que no necesita, está en peligro.
Entonces se produce lo que se llama un círculo vicioso, donde con cada persona que deja de usar un servicio hay un gentío que se queda sin trabajo. Por una cosa que le escuché una vez a un economista, acuérdate que lo que para ti es un gasto, para otro es su empleo. O sea, en la medida en que tú gastes menos, hay gente que recibe menos ingresos. Entonces es interesante, pues por eso a veces se pretende que la economía crezca estimulando a la gente a que consuma. Porque sí, hay un problema en ser muy consumista, pero también hay un problema social grave cuando no se consume nada, cuando se consume lo mínimo, porque entonces no hay suficientes empleos para todo el mundo. Porque acuérdense que la cantidad de empleos necesarios para que la sociedad sobreviva no son tantos. La inmensa mayoría de la gente está empleada en industrias y en servicios que no son esenciales, que no son esenciales. La mayoría de la gente podría perfectamente comer en su casa comprando su alimento diario y preparándolo, ¿no? Podríamos decir que los restaurantes no son esenciales, son un lujo. La gente que va a los restaurantes es porque quiere no preparar la comida y que la prepare otro y que la prepare mejor que ellos, pues. Pero a la hora de una emergencia, pues la gente recorta la ida a los restaurantes, recorta la ida a los cines, recorta los viajes de turismo, recorta la compra de caprichos, de objetos que son muy lindos, pero que se pueden prescindir de ellos, las joyas, algunos artefactos que no son de utilidad práctica, o por lo menos que no se van a usar diariamente, ¿no? Entonces, eso trae problemas de desempleo, es un círculo vicioso que tiende a generar desempleo, lo cual corre la arruga y hace que entonces más gente quede desempleada y más se dañe la economía. Eso es lo que se llama una economía recesiva, una recesión económica. Entonces ahí vemos pues el peligro que trae estas percepciones que tiene la gente en un momento dado de que la economía va a empeorar y que por lo tanto hay que gastar lo menos que se pueda. Bueno, luce muy razonable, pero el que gasta lo menos que se pueda y tiene un empleo que depende de que otro gaste, y si el otro no gaste, pues prepárate porque en cualquier momento te llaman a decirte que ya no tienes tampoco empleo, porque tu empleo dependía de que muchas personas tuvieran gastos discrecionales y no los tienen. ¿Eh? Entonces, ¿por qué está pasando eso? Bueno, porque se ha creado, al menos en los Estados Unidos, y la de los Estados Unidos ha creado una crisis mundial. Bueno, ya lo dije, se ha creado una crisis. Hay dos tipos de crisis. Las crisis que acontecen por causas naturales y las crisis que acontecen por acciones humanas. ¿Verdad? Si hay un terremoto, si hay un huracán, eso es una crisis producto esencialmente de un fenómeno natural. El huracán vino, se llevó yo no sé cuántas casas, hay que rehacer todo eso, mucha gente se quedó sin casa. Esas no son crisis producto de una decisión de alguien. Diríamos que esas crisis están aceptadas como el hecho de la vida misma, pues. Es como cuando uno se enferma. Uno no le echa la culpa a nadie en particular, sino simplemente se enferma y aborda la búsqueda de soluciones para que eso, para uno mejorar. Pero hay crisis hechas por el hombre, ¿verdad? En las cuales el fenómeno natural no es el responsable, es la actividad humana, la manera en que el hombre se relaciona con su ambiente. Y además de esas crisis, que podríamos decir que, por ejemplo, la crisis del cambio climático es sin duda alguna una crisis hecha por el hombre. Todo parece indicar que desde que el hombre inició la actividad de la quema de hidrocarburos, ha ido recalentando el planeta y ha ido creando una serie de cambios atmosféricos que han desequilibrado el clima y están haciendo los cambios que ya ustedes conocen, que se han mencionado hasta el cansancio. Ese es el consenso que tiene la ciencia de lo que está pasando. Ahora, es una crisis creada por el hombre, pero es una crisis también que nos afecta a todos de una manera, unos más que otros. Y luego están las crisis sociales, donde el ámbito que se está poniendo en crisis
es estrictamente político y económico. Es decir, son acciones humanas producto de las decisiones de uno o varios hombres o varios grupos, ¿no? Y en ese sentido, históricamente hay crisis que han sido manufacturadas con el firme propósito de crear la crisis. O sea, las situaciones estaban, digamos que normal para describir una situación económica o política en una determinada localidad que permite que las personas vivan adecuadamente, y de repente llega una persona y se hace el propósito de crear una crisis. Una crisis es un enfrentamiento de posiciones, es una inestabilidad, es una tendencia al caos. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿y a quién le interesa crear una crisis? Bueno, hay una teoría económica de que las crisis permiten hacer cambios de transformación económica en una determinada población, una determinada economía. Y hay, por supuesto, las crisis políticas. Entonces hay crisis económica y crisis política. Las crisis políticas permiten los cambios de régimen, los cambios políticos, nuevos presidentes, nuevos dictadores, nuevos comandantes, etc., ¿no? Y históricamente la gente que quiere cambio tiene interés en crear una crisis, así como lo estoy diciendo, ¿no? Es decir, como las crisis son estimulantes al cambio, pues quien quiere cambiar algo empieza primariamente por crear una crisis. O explota una crisis natural, una que ya está allí dada por la naturaleza o por otros aspectos, o la fabrica con sus acciones, ¿no? Y uno de los ejemplos que siempre se pone es la crisis del bombero que prende un fuego para él venir a apagarlo. Es decir, hay voluntades políticas que crean crisis para ellos luego aparecer como los grandes redentores que resolvieron la crisis. Uno tiene que tener mucho cuidado entonces con ese tipo de gobernantes o de políticos que gobiernan creando crisis. Hay un viejo dicho, producto de un dictador venezolano que fue el general Gómez, que cuando yo lo escuché me gustó mucho. Él decía, gobierno no busca pleito. En otras palabras, el gobierno es el menos interesado en crear una crisis porque esa crisis puede terminar acabando con el gobierno. Sabia sus palabras, es verdad. El gobierno, cualquier gobierno, sobre todo si es dictatorial, tiene que tratar de mantener las cosas lo más tranquila posible, porque de lo contrario, pues se le pueda alborotar el gallinero y terminar con un cambio político. Pero hay gobiernos o hay momentos históricos en que las crisis se crean, se fabrican, ¿eh? Lo primero que usted necesita para fabricar una crisis es un causante de la crisis. Usted necesita un enemigo a quien echarle la culpa de la crisis, ¿verdad? De las más famosas está, por supuesto, el ascenso del nazismo en Alemania. La crisis económica fue culpa de los cambios económicos que acontecieron en la Alemania después de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles, ¿eh? Y, por supuesto, esa crisis fue desencadenada por el hecho de que Alemania perdió la guerra. Sin embargo, un político hábil vio en esa crisis económica de la Alemania de la posguerra la oportunidad de ascender al poder. Y todos ustedes saben de quién estoy hablando, del muy mal recordado eh, Adolfo. Y Adolfo resolvió, pues, eh, montarse sobre esa crisis económica y aparecer como el redentor, el que va a solucionar los problemas del país. Pero antes de eso tenía que buscar un enemigo a quien echarle la culpa de la tragedia económica. Como la tragedia había sido producto de la pérdida de la Primera Guerra Mundial, una forma fue echarle la culpa
a las condiciones económicas que se impusieron a Alemania después de la guerra, bueno, por haberse metido en la guerra y por haberla perdido, esencialmente. Pero eso no era suficiente, porque decir que la culpa de la situación era producto de los países que habían ganado la guerra, véase Rusia, Inglaterra, Francia y Estados Unidos, eh, eso era irrelevante porque esa gente no vivía en Alemania. Los que sí vivían en Alemania era la población judía, que tenía pues un importante eh, peso cultural, educativo, económico, de todo tipo en la sociedad alemana, aún siendo una minoría. Y bueno, a ellos se los escogió en forma antisemítica con la carga de ser los responsables de todo lo que estaba pasando en la Alemania de la posguerra. Y se apropió de esa crisis y se fabricó una crisis de violencia que justificara las acciones públicas que permitieran el ascenso al poder. Ese librito se ha usado muchas veces. Muchas veces en la historia humana ha habido figuras políticas que han creado crisis para luego emerger de esas crisis como los grandes salvadores de la patria. Y actualmente estamos viviendo una situación parecida aquí en los Estados Unidos, con una crisis nacional, económica y política y constitucional, producida artificialmente porque no había ninguna evidencia real de la necesidad de los cambios que se han realizado aquí en los Estados Unidos. Y con esa crisis política dirigida esencialmente al control del poder en forma autoritaria, la crisis se ha hecho internacional, ¿verdad? Y entonces esa crisis se ha extendido más allá de los linderos de los Estados Unidos y entonces hoy enteramente el mundo está pendiente de los cambios políticos y económicos que se estén dando en los Estados Unidos. Y en el medio de las crisis, pues otros países y otros intereses geopolíticos tienden a aprovechar una crisis para montar la propia crisis encima de la otra. Entonces ayer me enteré de que Israel ha atacado objetivos militares en Irán y estoy muy preocupado por eso. ¿eh? Estoy muy preocupado por eso porque ambos contendores son países belicosos. Tanto Israel, que ha tenido que defenderse y ha tenido muchas guerras, y ha tenido mucha experiencia y está armado hasta los dientes, como debe ser para una nación que ha sido acechada en el pasado por varios países. Y por otro lado, Irán, que también tiene una lucha ideológica dirigida contra el pueblo de Israel, contra los israelitas. Entonces, y por allí está todo el área del Medio Oriente, que ha estado desde hace muchas décadas bajo una crisis permanente vinculada al petróleo y al fundamentalismo islámico y a esa lucha tenaz entre los grupos chiitas y sunitas. O sea, tenemos ya un área problemática bien compleja desde hace décadas. Y el país que de alguna u otra manera actuaba como un buffer, como una suerte de estabilizador de todas esas tendencias, era la hegemonía militar y económica estadounidense, que estaba en manos de gobiernos republicanos y demócratas, conscientes de ese rol estabilizador que Estados Unidos puede en un momento dado tener en la política mundial. Pero ese era un país en la cual había una suerte de consenso bilateral y que estaba en relativa estabilidad. Pero ahora resulta que el país que debería estabilizar el mundo está a su vez inestable. Está en una de las más increíbles confrontaciones ideológicas, políticas y hasta raciales
que se pensaban completamente superadas. Se pensaba que Estados Unidos era un país donde ya la inmensa mayoría de los ciudadanos estaba claro del valor importantísimo de la inmigración y de la importancia de las razas y de las culturas diversas, de los varios idiomas, de tener ciudadanos que vienen de todos los países del mundo, ¿eh? Que tienen habilidades de todo tipo, que se unen a nuestras Fuerzas Armadas con gran entusiasmo y se transforman en excelentes soldados defensores de la Constitución y de la República, pero que a su vez hablan todos los idiomas del mundo y vienen de todos los orígenes del mundo, ¿no? Y vemos entonces ahora, para nuestro horror, cómo se produce esta crisis que, como dije, parece fabricada porque se está tratando selectivamente de irritar, de deshumanizar, de violentar ciertos valores ciudadanos a varios sectores de la población con los correspondientes abusos de tipo de sus derechos ciudadanos, ¿no? Entonces, eso crea una crisis que es la que estamos viviendo, donde todos estamos en cierta forma, como dije, o tomando precauciones, muchos no salen, otros no quieren consumir, otros no quieren hacer negocio, otros no quieren invertir, otros no quieren comprar, otros no saben si vender o no vender, otros no saben si dejarlo todo en la bolsa o salirse de la bolsa de una vez. Muchos están temiendo, después de haber tenido una economía bastante buena por muchos años, están temiendo por sus empleos. Hay dudas sobre una cantidad de servicios públicos que no parecieran estar funcionando muy bien. Ha habido una fuerte crítica al control de tráfico aéreo, lo cual ha hecho que muchas personas ya empiecen a manifestar serias dudas de si tenemos suficiente gente a cargo del control de tráfico. Eh, eh, Abusos de las autoridades, allanamientos, arrestos innecesarios y una violencia constante vista en televisión y reflejada también por anécdotas personales de gente que hemos visto separada de sus familias, amedrentadas, ¿eh? Y que se le vendió a una parte del país que iba a ser para salir de ciudadanos que no merecían estar aquí por haber violado la ley, pero que en la práctica lo que se ha creado es una cacería donde toda persona que tenga un aspecto de piel o que hable en un idioma hispano o de otro tipo está sujeto a ser detenido, interrogado, arrestado, arreste primero y averigüe después, que está haciendo que mucha gente, bueno, tenga la necesidad de andar para arriba y para abajo con sus documentos, cosa que nunca había pasado aquí en los Estados Unidos. La gente lo que cargaba era su licencia de manejar, ¿no? Pero fuera de eso, ahora parece que hay que cargar pasaporte, certificado de nacimiento, todo tipo de cosas. Y aún así no se garantiza que ni siquiera la legitimación de la legitimidad de estar aquí sirva para mucho, porque si está uno en un momento dado frente a esta fuerza pública que parece estar diseñada para agredir al ciudadano antes de determinar si está o no dentro de las personas que se están buscando. Parecería que se está buscando a cualquiera que se ajusta a un perfil específico. Pues esa situación tiene a mucha gente asustada. Yo sé que aquí, yo vivo en la Florida, aquí todo el mundo está preocupado. Todo el mundo está preocupado. Unos no quieren hablar, otros no quieren declarar, otros están siendo muy cuidadosos con lo que postean en las redes sociales. Entonces, impresionante que en el país de la libertad de opinión, libertad consagrada en la Constitución, haya gente que no se atreva a expresar lo que piensa o lo que siente, que no se atreve a darle un like a un post con la cual está totalmente de acuerdo por temor a que mañana en un viaje revisen su teléfono celular y por ver ese dedito hacia arriba ante un determinado meme, esa persona vaya a ser de una u otra manera detenida o cuestionada. Eh, Muchos piensan que es una exageración,
Otros piensan que es, como dije, el comienzo de una ola mucho más agresiva de autoritarismo. Muchos piensan que eso hay que combatirlo desde ya, que hay que oponerse a eso, como les dije al principio del programa. Hay la gente que piensa que déjame resguardarme, esto va a pasar, déjame bajar el periscopio, bajar el nivel de ruido y tratar de hacerme lo menos visible posible, de manera de como decimos nosotros en los países de Latinoamérica, no meterme con el gobierno, ¿no? No criticar al gobierno para nada. Calladito se ve uno más bonito. Entonces, esa es una actitud irrespetable, totalmente respetable, ¿no? Y hay la otra, pues como les dije, que es la de no querer decir nada. Y hay la otra que dice, no, hay que salir a protestar, porque si todos nos quedamos callados y aceptamos esto como una nueva normalidad, pues esto va a seguir y se va a poner peor, ¿no? Entonces, porque cuando las situaciones se vuelven anormales, lo lógico debe ser volverlas a la normalidad, no pretender como que no está pasando nada y aceptarlas, porque entonces quien acepta tácitamente otorga el permiso para que esos cambios sigan aconteciendo. Y va a llegar un momento en que vamos a vivir en un estado donde realmente no se pueda opinar y donde o uno está con el gobierno o no existe, o uno es el enemigo, ¿no? Y uno que ha venido de países donde es así, porque Estados Unidos afortunadamente nunca ha sido así, y espero que nunca sea así, pero mucha gente ha venido de países donde que sabe lo que es el miedo público, el miedo a que hablando con un vecino, el vecino te llame a la seguridad y te denuncie, ¿no? Y te arresten por opinar, por expresar tu opinión. No has cometido ningún delito, pero como no estás de acuerdo con lo que se está pasando, pues eso es más que suficiente para que seas un enemigo del Estado, ¿no? Y enemigo del Estado es quien el Estado decida llamar enemigo. Entonces ni siquiera está claro ante la ley si tú estás violando la ley o no, porque cualquiera que desee o que tenga interés específico, hasta particular, en detenerte, te inventa un cargo, te inventa un delito y te acusa de ese delito, ¿no? Y como no hay ley, porque la ley la impone el Estado, pues entonces no tienes recurso alguno de defensa. Eso no se ha visto. Los estadounidenses no estamos acostumbrados a vivir en un sistema donde por opinar, tú seas culpable de un delito, el delito de opinar, delitos de opinión, como se llama, ¿no? Porque eso te hace esencialmente un detenido político, un preso político, una persona que está presa por el único delito, no estar de acuerdo con lo que está pasando, es un detenido político, ¿eh? Algo que nunca se ha visto aquí, pero pareciera crecientemente que es hacia donde se quiere llevar el país. Y esto tiene implicaciones no solo para los estadounidenses, sino para el resto del mundo, pues. Porque este es el país que ha liberado más gente y que vamos a tener como país 250 años promoviendo la libertad y la democracia, la libertad de pensamiento, la libertad de culto, la libertad de religión y de lenguaje. Y que encima de eso ahora, después de un cuarto de siglo, después de un cuarto de milenio, 250 años, un cuarto de milenio, Estados Unidos pierda los paradigmas que lo hicieron crearse, sería una inmensa pérdida para todo el planeta, porque significaría que todo lo que hemos venido diciendo de la libertad, la democracia, la pluralidad de opiniones, el melting pot, la posibilidad de vivir todos siendo diferentes bajo un mismo país, bajo un mismo sistema legal, que todo eso es mentira, que la única manera es vivir bajo una autoridad única, bajo un pensamiento único, y que eso es la manera pues en que el país puede funcionar. Y el que no le guste que se vaya. Y si usted no piensa como yo, usted no tiene vida. Usted tiene que irse de aquí porque aquí la gente que tiene derecho a vivir aquí es la gente que piense como esa persona. Entonces estamos en esa angustia. Yo trato lo posible, porque no soy un hombre político, de hacerme el loco y esencialmente
vivir mi vida, los años que me quedan tranquilo, aprendiendo, estudiando, educando a las personas sobre las cosas que a mí me llaman la atención. Pero también sería para mí muy difícil sentarme ahorita aquí y hablarles sobre los accidentes cerebrovasculares, o sobre la manera de disminuir la trombosis venosa profunda y negar lo que yo veo que está pasando a mi alrededor, que es miedo. Hay miedo por todos lados, hay miedo por todos lados. Y hay muchas personas confundidas también, porque hay mucha propaganda, muchos medios de comunicación aprovechando precisamente la crisis para vender más, para tener más rating, inflando las noticias, publicando noticias falsas, ¿eh? Y con miedo. Hay miedo en los medios de comunicación también. Hay muchos miedos, hay medios y periodistas que no se atreven a hacer ciertas preguntas o comentarios. Ayer vi con gran tristeza unos policías empujando, dándole golpes y luego arrestando, esposando como un animal, como un delincuente, a un senador de los Estados Unidos en su propio edificio de oficina, solamente por preguntar algo en una sala. Hello. Solo por preguntar algo en una sala, este senador recibió literalmente una agresión física que si se la hacían, si se la hubieran hecho cualquier ciudadano común, hubiera sido un delito, ¿no? Agarrar a una persona, tirarla al piso y darle unos golpes y esposarlo, ¿no? Pero como lo hizo la policía, pues entonces pareciera que eso es legal. Y ahora hay todo tipo de excusas, pero la verdad es, el hombre se identificó como senador, lo dijo en voz alta. Además, independientemente de que no hubiera sido senador, Padilla no estaba haciendo otra cosa que haciendo una pregunta a un funcionario público. Y aún así, no valió la explicación y fue víctima entonces de una agresión increíble. Lo cual nos lleva a la pregunta, bueno, si eso hacen con un senador de los Estados Unidos en una sala pública, en una audiencia pública, llena de periodistas, llena de cámaras, y aún así esos oficiales se atrevieron a agredirlo de esa manera, ¿qué queda para el ciudadano común? ¿Qué queda para el ciudadano que le van a hacer eso solo en una calle, sin ningún tipo de cámaras que documenten lo que está pasando? Es para asustarse, y eso es lo que quiero decirles con hoy. Hay miedo en América hoy, mucho miedo. Hay una crisis a todas luces fabricada que va inevitablemente a traer una crisis económica. Todavía no la sentimos, porque las crisis económicas no se producen de la noche a la mañana. Pero ahí están los puertos vacíos. No parecieran estar llegando nuevos barcos con nuevos suministros. Y hoy fui a hacer mercado. Está cara, están caras las cosas. Han ido subiendo poco a poco. No abruptamente, porque el comercio sabe pues, que no quieren alarmar a la gente. Pero estoy seguro de que las próximas cifras de inflación van a ser altas, sin duda alguna, van a ser altas, más altas de lo que han sido. Y van a empezar los despidos, porque si la gente empieza a ahorrar o a no gastar tanto porque no les da el ingreso familiar, inevitablemente van a dejar de consumir esos gastos suntuarios que hablé al principio. Así es que bueno, y encima de eso está este comienzo de acciones bélicas en el Medio Oriente entre Israel y Irán, que como todo el mundo sabe, uno sabe cómo comienza, pero no sabe cómo termina, ¿no? Aquí estamos esperando cuál va a ser la respuesta iraní, cuál va a ser la contrarrespuesta israelita y cuál va a ser la contrarrespuesta iraní, y así vamos a seguir en este plan, con este uso de armamento cada vez más sofisticado, involucrando cada vez más países, y muchos dicen, bueno, que estamos prácticamente siguiendo la pista de una confrontación mundial, ¿eh? Una suerte de tercera guerra mundial en cámara lenta que ya se está preparando,
que no va a traer ganadores de ningún tipo, sino unos van a perder más o menos. Y de nuevo, cito el comienzo del comentario mío de hoy. Una crisis hecha por el hombre. No hay ninguna razón objetiva por el cual el mundo tiene que estar en este momento como está. Todas las cosas se han podido haber negociado. Lo que pasa es que cada quien quiere usar el poder para su propio beneficio sin ningún tipo de consideración con otros países o con otros pueblos, y mucho menos con la mayoría de los seres humanos, que no tienen ningún espíritu de gloria ni nada, sino que lo único que quieren es vivir en paz, tranquilo, tener empleo y criar a sus hijos, educarlos y ser felices y sanos. Eso es todo lo que quiere la gente, ¿no? Yo no sé por qué hay esa tendencia a querer imponerle a los demás otros estilos de vida cuando la gente, la mayoría de los seres humanos tienen un estilo de vida normal, que significa que quieren que los dejen en paz, sin guerras y sin violencia y que respeten su cultura. Eso es todo. Yo no creo que estoy descubriendo el agua tibia con esto, ¿no? Pero bueno, esa es la situación. Y ante las crisis, pues yo todavía no he decidido qué voy a hacer. A veces siento que debería colaborar para que más gente se conozca lo que está pasando lo más objetivamente que se pueda. Otros pienso que lo mejor es que callarse la boca y esperar a ver que otros solucionen los problemas. Esa es lo que llaman la actitud cómoda, ¿no? Bueno, yo sé que esto me afecta a mí, pero yo no prefiero no meterme en esto, yo prefiero que otro resuelva este problema, ¿no? Y la tercera, pues, es sencillamente rechazar por completo y salir a protestar. Este fin de semana va a haber protestas en muchas ciudades de los Estados Unidos. Espero que no sean violentas, que sean todas pacíficas, que los ciudadanos entiendan que solo a través de la protesta pacífica se pueden lograr cambios sin afectar a la mayoría de la población. Pero la cosa está difícil por una razón muy sencilla, y es porque hay interés en crear la crisis. Y va a haber agitadores y va a haber personas interesadas en que haya actos violentos para justificar la intervención armada de la fuerza pública y de la fuerza armada. Entonces ustedes se podrán imaginar que eso tiene nervioso a todo el mundo. Bueno, ese es, digamos, mi programa de hoy. Es un programa que no hago con entusiasmo porque me parece que eh, debería estar hablando de cosas más positivas, pero los que me escuchan, que son mayoritariamente los Estados Unidos, deben sentirse identificados con mi situación de hoy, muy preocupados. Deben haber divisiones en las familias, como creo que todos las tenemos, donde unos están de acuerdo con lo que está pasando, otros están en desacuerdo con lo que está pasando, pero todos están preocupados. Ese sí, en eso sí estamos de acuerdo todos, ¿no? Y cada vez hay más gente, digamos, consciente de que esto es una crisis fabricada, pues de que esto no tenía por qué pasar de esta manera. Esto ha podido haberse hecho de otra manera. Voy a hacer una pausa aquí para cambiar de modo a ver cómo se logra esto. Ok, ya hice el cambio de modo porque como está aconteciendo, me puse en el modo nocturno, que presumiblemente produce una mejor imagen. O sea que si me estaban viendo ya medio oscuro, ahora me deben estar viendo un poco mejor según dice la empresa que fabrica esta cámara. Esta cámara que estoy usando es fabulosa. Esta es la Insta360X5. Yo tuve la X2, la X3, la X4 y ahora tengo la X5. Es una cámara que graba 360 grados todo lo que está aconteciendo a su alrededor. Y después yo me siento y escojo qué les muestro, ¿no? Y bueno,
estimulado a usarla frecuentemente para este blog diario que yo hago. Bueno, sirva la cuñita para Insta360 porque ellos son los fabricantes de eso. A veces salgo y hago los videos con otra cámara que es la DJI Osmo Pocket 5, que también es muy buena cámara, pero no es 360, es una action cam, es una cámara de acción. Aquellos que estén interesados en que yo les diga cómo hago mis videos, qué equipos uso y por qué los uso, y por qué me gustan algunos y otros no, y por qué compro algunas cosas y las devuelvo y otras las compro y me las quedo. Si tienen interés, déjenmelo saber y entonces les explico un poco esto. No es lo que normalmente yo hago en mi canal, pero ya varias personas me han estimulado y me han dicho, José, pero además de tus opiniones y de tus reflexiones en movimiento, ¿por qué no nos explicas cómo haces tú tus programas de YouTube? ¿Qué equipos usas? Etcétera, ¿no? Ya esta semana he tenido 3 personas que me han dicho que han perdido su trabajo por recortes presupuestarios de la empresa. Y uno de ellos es un gran comunicador social. Y bueno, mi recomendación fue, ¿por qué no abres tu propio canal de medios? Tú eres mucho más conocido que yo, no es tan difícil, tú tienes todos los recursos para salir al aire por YouTube, tienes la fuente, tienes los contactos, tienes 20 años, 30 años de experiencia. Así es que le expliqué más o menos y espero que se entusiasme y que le eche pichón, como dicen, para que se independice, porque es una gran libertad. Por eso es que quiero mantener mi libertad de opinión, ¿no? Porque no quiero vivir en un país donde expresar lo que pienso me lleve a la cárcel. Simplemente expresar lo que pienso me lleve a la cárcel. Pero, pero es una gran libertad el poder controlar no solamente la creación del contenido, ¿no? Lo que quieres decir, sino también el vehículo, es decir, el medio. Es tu medio, son tus videos, es tu canal, es tu marca personal, es todo está bajo tu control, tienes la responsabilidad del control de calidad del producto. La gran dificultad es ganarte la vida con esto. Yo nunca he hecho un centavo con estos videos. Soy un veterano de YouTube. El otro día me enteré que YouTube está celebrando 20 años. Pero hace poco me mandaron una carta de YouTube para felicitarme por mis 18 años en YouTube. O sea que, wow, yo he estado mi buen tiempo, ¿no? Metido en YouTube. 18 años de los 20 años que tiene YouTube, he estado yo subiendo videos de todo tipo. Los primeros fueron familiares, después empecé a cubrir eventos donde yo iba, me parecía simpático el hecho de poder mostrarles a otros las cosas que yo hacía o que yo veía. Y finalmente pues me lancé a hacer el canal de salud y mucho más, a hablar de mi pasión, que es la salud de los seres humanos, cómo, cómo cuidarla, cómo mantenerla y cómo recuperarla, ¿no? Y he tratado de todo, he hecho de todo, todos los formatos. He hecho entrevistas, he usado todo tipo de cámaras, de micrófonos, de estudio. He blogueado de vacaciones, he blogueado desde mi carro. Y ahora más recientemente, desde que por razones de salud disfruto mucho de esto, del triciclo, pues ahora blogueo, como dicen, desde mi triciclo. Todos los días me pueden escuchar, o casi todos los días me pueden escuchar por aquí, opinando, reflexionando sobre las cosas que veo y padezco. Y estoy muy contento de haber tenido esta oportunidad de ver a YouTube crecer como la principal plataforma de contenidos audiovisuales en el planeta. Millones y millones de personas se educan, se entretienen, se distraen
y ganan dinero haciendo videos en YouTube, lo cual es una maravilla a mi juicio, ¿no? Ojalá que la censura no llegue a YouTube. Ya YouTube censura. Hay cosas que no se pueden decir ni hacer en YouTube. Pero ahí, bueno, hasta ahora es para proteger a la gente y para proteger a los niños, ¿no? Pero espero que no se llegue al nivel político de censurar este recurso tan importante como es YouTube, porque la verdad es que sería mm, peligroso, yo creo, para una sociedad no contar con un medio de comunicación donde el ciudadano pueda decir lo que quiere decir, lo que está pensando, grabarlo en audio y video y ponerlo en la vitrina de YouTube para que el mundo entero lo juzgue y que eso le vaya a traer un drama en su existencia, una amenaza, un castigo, una acusación, etcétera, ¿no? Siempre y cuando se guarden pues los principios éticos de no difundir mentiras ni atacar o agredir a alguien, pero ojalá se mantenga la libertad de YouTube, y no solo de YouTube, de Internet en general, para no parecernos a esos países donde el Internet está filtrado, donde el Internet, lo que la gente ve en Internet es lo que el Estado quiere que la gente vea en Internet, y lo que no le conviene pues lo suprimen y lo castigan, ¿no? No quisiera vivir en una sociedad así. No sé si estoy preparado psicológica y emocionalmente para vivir en una sociedad así. Hay gente que se acostumbra, supongo. Yo no creo que yo me podría acostumbrar, no a mi edad. Yo he pasado toda mi vida opinando. Yo creo que yo empecé a opinar en el mismo momento en que adquirí este, conciencia de mí mismo. Empecé a decirle a mi mamá lo que pensaba, de la comida, de sus amigas, de todo. Y desde ese momento hasta ahora no he parado. Entonces no tengo ninguna intención a esta edad de quedarme callado para complacer un gobierno, ¿no? Sería muy triste, ¿no? Pero por otro lado, tampoco me quiero meter en problemas, tampoco quiero que se me acuse de cosas que no he hecho, simplemente por expresar mi opinión. Esto me parece insólito que yo lo esté diciendo públicamente, pero es que yo no estoy solo hoy. Yo creo que mucha gente en los Estados Unidos está así, manteniendo un silencio preocupante sobre lo que está pasando, sabiendo que lo que está pasando no es normal, no es justo, no es correcto, no es constitucional y no es sano, no es sano. Una sociedad no puede caer en estas corrientes de pensamiento que están surgiendo ahorita porque se vuelve tóxica. Y de la toxicidad viene crisis mayores, vienen tragedias humanas, etc. Y todo lo que se necesita es una chispita. Entonces, sí, pero la chispa, no pasa nada con una chispa si no está la pólvora en su punto para explotar. Entonces, esperemos que no se llegue a una situación donde la energía potencial sea tan acumulada, sea tan grande, que cualquier chispita, cualquier provocación tonta, genere una enorme explosión social. Esperamos que la razón prevalezca, que la paz prevalezca y que la necesidad de crear crisis innecesarias se den cuenta de que no nos lleva a ninguna parte, no hace un mejor país, nos debilita ante nuestros adversarios. Ese es otro problema, ¿no? Un país dividido es un país fácil de ser agredido. Fíjense que me salió en verso, pero un país dividido es un país que está muy propenso a ser agredido.
Entonces, y eso lo sabían nuestros padres fundadores y se ha dicho hasta el cansancio. La verdadera fortaleza de este país, de los Estados Unidos, es la unión. Si esa unión se resquebraja, estamos en problemas. Como dice, we have to work for a better union, por una mejor unión, una mejor Estados Unidos, los estados que están unidos, la unión de los estados. Si los estados se fracturan, si la sociedad se fractura, nuestros enemigos van a hacer trizas con nosotros. Si es que nosotros no hacemos trizas con nosotros mismos. Entonces, bueno, esa es mi reflexión de hoy. No sé si me estoy metiendo en camisa de 11 varas, como dirían en mi llano venezolano, camisas de 11 varas. Yo nunca he sabido qué es una camisa de 11 varas, pero alguna significación debe tener en el lenguaje coloquial venezolano. O sea, meterse en apuros. Espero que este video no me meta en apuros. Pero les he hablado con el corazón y con el profundo deseo de paz y de tranquilidad para poder desarrollar nuestros mejores talentos y no estar pensando en cómo abusar del prójimo, en cómo sacar provecho de una situación para nosotros mismos en menoscabo del bienestar de todo el mundo. Ese es el objetivo de esta reflexión de hoy. Hoy, viernes 13 es hoy. Imagínense ustedes, viernes 13. Escogí un viernes 13 para decir esta, esta, este sermón, el sermón del viernes 13. Mm, Ahorita viene a contarle que algún día no me vea yo en una estación de policía y me estén preguntando, ¿y dónde estuvo usted la tarde del viernes 13 de junio? Bueno, estaba en mi triciclo hablando. Ah, usted es el que estaba hablando. Perfecto, pase por aquí, vacíe sus bolsillos y póngase este traje anaranjado. Va preso. Tiene razón, pero va preso por un pensador, con su conciencia. Su conciencia lo castiga. Eso es trágico, eso es trágico. Eso es terrible, muy drástico. Pero bueno, tiene que haber alguien que diga las cosas con claridad y con buena voluntad, porque para agitadores hay bastantes de lado y lado. Y la agitación no es buena en ningún caso. Bueno, déjenme sus comentarios sobre todo lo que les he dicho y sobre el paisaje, sobre esta tarde. Son las 8 de la noche aquí en la ciudad de Boca Ratón y ya nadie está jugando gol. Estoy paseando por aquí. Ahora que nadie juega, porque cuando los carritos están pasando por aquí, uno no está autorizado para usar esta vía, pero ya que nadie la está usando, pues es un buen paseo. Es un buen paseo que lo ayuda a uno a reflexionar, le da fluidez al mensaje y me permite hacer algo de ejercicio. Siempre salgo es a hacer ejercicio. Mira, voy a pasar por agua. Vamos a ver cómo me mojo ahorita. Mira, voy a recibir un bautizo de agua, de los sprinklers de agua sucia que me están echando. Mira, ya viene otro ciclista, compañero de ruta aquí, pero en dirección contraria. Qué fantástico. ¡Hello! Hello. Aquí está mi compañero de ruta. Qué rico. Bueno, de eso trataba el paseo de hoy. No los voy a dejar hasta no llegar para que ustedes eh, puedan enterarse de que llegué bien a mi destino, que no fue detenido en la ruta, que pude llegar a mi casa bueno, sano y salvo. Qué importante es saber que uno puede llegar a casa sano y salvo. Qué terrible situación la de mucha gente actualmente que está en la calle y que no sabe si va a llegar a casa o si va a ser detenido. Qué duro debe ser eso. Y más duro para los familiares que están esperándolo en casa
Y si se tarda 1 o 2 horas, se preguntarán, ¿será que lo atraparon? ¿Será que lo agarraron? ¿Será que lo maltrataron? ¿Será que lo vuelvo a ver? Eso pareciera un cuento de terror, pero eso está pasando ahorita en los Estados Unidos de América. Muchas familias están angustiadas de que las personas, seres queridos que no han hecho nada sino trabajar durante muchos años aquí, están nerviosos de ser deportados sin cometer ningún delito que el haber llegado hace 20, 30 años a trabajar, a trabajar. Bueno, ya llegué. Buenas noches, hasta mañana y gracias por estar pendiente de este programa. Vamos a subir por allá. Allá está la comunidad de amigos míos que tienen perros, paseando a los perros. Y yo me metí por aquí. Y voy a dar mi vuelta. Me metí por aquí para probar mi destreza. Hello. I came here to smell your exquisite cigar. Like it. I like it. Bueno, aquí estamos, pues.